Jesús y el sirviente del centurión. Un milagro de amor y fe. Imagina una mañana tranquila en Capernaum, una ciudad ubicada junto al mar de Galilea, donde la vida cotidiana transcurría entre las aguas calmas y los pequeños negocios locales. Era un lugar frecuentado por pescadores, mercaderes y donde la gente vivía al ritmo de las enseñanzas de Jesús. En medio de este escenario, el rumor de los milagros realizados por el Maestro ya se había extendido rápidamente. Todos hablaban de él, de su capacidad para sanar enfermos, liberar a los oprimidos y restaurar vidas. Pero aquel día en particular, algo completamente inesperado estaba a punto de ocurrir. Entre la multitud que se congregaba para escuchar a Jesús, comenzó a circular un murmullo inquietante. A lo lejos se veía avanzar a un centurión romano, un hombre poderoso que comandaba a 100 soldados y que ahora se dirigía hacia Jesús. Un centurión, un oficial del ejército de ocupación romano, alguien que, para muchos, simbolizaba el poder opresor que gobernaba sobre el pueblo judío. ¿Qué podría querer este hombre de un rabino judío como Jesús? Era evidente que el centurión no venía a imponer su autoridad ni a causar disturbios. Algo en su paso reflejaba una urgencia diferente, una solicitud que ninguno de nosotros esperaba. Mientras caminaba, la multitud se abrió, expectante y tal vez incrédula. Todos los ojos estaban puestos en él. Este hombre, acostumbrado a tener el control sobre la vida de los demás, venía no por sus propios intereses, sino para rogar por alguien más, alguien a quien muchos ni siquiera hubieran considerado importante: su siervo, gravemente enfermo. En esa época, un siervo no era más que una propiedad, alguien sin derechos ni valor, sobre todo para un oficial romano. Pero este centurión era diferente. A pesar de su alto rango y autoridad, sentía una profunda preocupación por su criado. La historia que se desvelaría ante nosotros no era solo una historia de poder y milagro, sino de compasión, fe y humildad en la figura menos esperada: un soldado romano. Pero ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo respondería ante un extranjero, alguien que representaba a los opresores? Aquel encuentro era más que una simple solicitud de sanación. Sería un momento que desafiaría las barreras sociales, religiosas y culturales de la época. El centurión estaba allí, acercándose con un propósito claro, y todos nosotros estábamos a punto de ser testigos de algo increíble. La solicitud de sanación y la disposición de Jesús. El centurión llegó hasta donde estaba Jesús, y lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de nosotros pudo prever. Esperábamos, tal vez, que el centurión ordenara o demandara, como era común en su posición de poder, pero su actitud era radicalmente distinta. Con una humildad sorprendente para alguien acostumbrado a ser obedecido, este hombre poderoso se dirigió a Jesús con respeto, casi reverencia. Nos quedamos en silencio, esperando escuchar lo que tenía que decir. El centurión habló claro, con palabras llenas de urgencia, pero también de compasión. «Señor», comenzó, lo cual ya era sorprendente, porque un oficial romano normalmente no se dirigiría así a un judío. «Mi siervo está en casa, paralítico, y sufre terriblemente». Aquella frase nos golpeó con fuerza. Un siervo, alguien considerado prácticamente sin valor,
era el motivo por el cual este hombre venía a pedir ayuda. El centurión, que tenía la capacidad de reemplazar a su siervo con facilidad, había optado por buscar sanación para él. Esta solicitud no era común, y menos viniendo de un romano. Había algo más grande detrás de esta súplica, un genuino amor y preocupación por alguien que la sociedad consideraba inferior. Todos miramos a Jesús, esperando su respuesta. Sabíamos que según las normas judías, Jesús no debería acercarse a la casa de un gentil. Las barreras sociales y religiosas eran claras. Los judíos no entraban en las casas de los romanos para evitar la impureza ritual. Pero Jesús nunca había seguido esas convenciones y algo nos decía que esta vez tampoco lo haría. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue tanto una demostración de compasión como de poder. Jesús, sin titubear ni preguntar más detalles, respondió de una manera que nadie había anticipado: «Iré a sanarlo». No había duda en su voz. No le importaba que el siervo fuera de un romano, ni que el centurión mismo fuera un oficial del ejército enemigo. No había barreras que Jesús no estuviera dispuesto a cruzar por el bien de otro ser humano. Esta fue una declaración increíblemente poderosa. Jesús, con toda la autoridad que tenía como maestro y sanador, se ofrecía a ir a la casa de un gentil para sanar a alguien. En ese momento, justo cuando pensábamos que el milagro ocurriría a través de la presencia de Jesús en la casa del centurión, algo inesperado ocurrió. La respuesta del centurión sería un acto de fe tan grande que hasta Jesús se asombraría. ¿Qué diría el centurión a continuación? ¿Cómo reaccionaría ante la disposición de Jesús de ir hasta su casa? Estábamos a punto de presenciar un momento que cambiaría nuestra comprensión sobre la fe y la autoridad, uno que resonaría a lo largo del tiempo. La humildad y fe del centurión. Lo que sucedió a continuación fue algo que dejó a todos sin palabras. El centurión, en lugar de aceptar la oferta de Jesús para ir a su casa, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Con una humildad que parecía impropia para un hombre de su rango, el centurión levantó la mano suavemente y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». En ese momento, el silencio que nos rodeaba se hizo aún más profundo. Imagínate, un hombre de autoridad, un oficial del ejército romano, declarando que no era digno de recibir a Jesús en su hogar. Era un gesto de humildad tan increíble que no podíamos evitar preguntarnos cómo alguien tan acostumbrado a mandar, tan acostumbrado a ser obedecido por sus soldados, podía reconocer su indignidad ante Jesús de esa manera. No solo eso, sino que un gentil estaba dirigiéndose a un judío con un respeto y reverencia que no habíamos visto ni siquiera en algunos de los líderes religiosos de nuestro propio pueblo. Pero el centurión no se detuvo ahí. Lo que dijo a continuación cambió por completo la dinámica de la situación. «Solo di la palabra, y mi siervo será sanado». Nos quedamos boquiabiertos. Solo di la palabra. Para nosotros esto era sorprendente. ¿Cómo podía este hombre, que no había sido testigo directo de los milagros de Jesús, tener una fe tan absoluta en su poder? Ni siquiera necesitaba que Jesús pusiera un pie en su casa, ni que tocara al siervo enfermo. Creía, con una confianza total, que la mera palabra de Jesús bastaría para sanar a su siervo. Era una fe que desafiaba todo lo que habíamos visto hasta ahora.
El centurión explicó su razonamiento, de manera que nos hizo ver algo aún más profundo. Yo también soy un hombre bajo autoridad, dijo. Tengo soldados bajo mi mando. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. En otras palabras, entendía la autoridad como nadie más. Sabía lo que significaba dar órdenes y que se cumplieran al instante, sin cuestionamientos. Y lo más impresionante es que aplicaba esta lógica no solo a su mando militar, sino también al poder de Jesús. El centurión reconocía en Jesús una autoridad suprema, una autoridad que trascendía la física, que operaba más allá de la distancia y las limitaciones humanas. Él creía que, al igual que sus soldados obedecían sus órdenes, la enfermedad obedecería las palabras de Jesús. Este fue un momento que nos hizo replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la fe. La fe del centurión no solo era grande, era extraordinaria. Aquí estaba un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel y sin embargo tenía una comprensión más profunda del poder y la autoridad de Jesús que muchos de nosotros. Su humildad y su fe se entrelazaban de tal manera que nos dejaba sin palabras. No buscaba un espectáculo, no necesitaba señales visibles, solo confiaba plenamente en la palabra de Jesús. Era evidente que esta declaración de fe no iba a pasar desapercibida. Jesús, quien siempre había mostrado aprecio por la fe genuina, estaba a punto de reaccionar de una manera que nadie de nosotros podría haber previsto. Lo que dijo a continuación no solo cambiaría la vida del centurión, sino que también nos daría una lección que resonaría en todos nosotros. El asombro de Jesús y la enseñanza sobre la fe. La respuesta del centurión había dejado a todos impresionados, pero nadie más que Jesús. Pudimos ver en sus ojos el reflejo de algo profundo, algo que no esperábamos ver en ese momento: asombro. Sí, Jesús estaba asombrado. Durante todo el tiempo que habíamos estado siguiendo al Maestro, había curado a incontables enfermos, había realizado milagros increíbles y había enseñado con una autoridad que nadie más poseía. Sin embargo, aquí estaba, sorprendido por la fe de un hombre, un romano, un gentil. Jesús, tomando un momento para mirar a la multitud que lo seguía, dijo algo que nos dejó sin aliento. Les digo la verdad, en todo Israel no he encontrado a nadie con tanta fe como este hombre. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús estaba elogiando la fe de un extranjero, un centurión romano, por encima de la de aquellos que se consideraban el pueblo elegido de Dios. Muchos de nosotros, que habíamos estado cerca de Jesús y presenciado sus milagros, ahora nos encontrábamos frente a una lección profunda e inesperada. Jesús aprovechó ese momento para enseñar algo más grande. Nos miró a todos y dijo: Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. Era una advertencia clara. Jesús no estaba hablando solo de un acto de fe aislado, sino de algo más profundo. Estaba enseñando que la fe genuina no era una cuestión de linaje, de herencia o de pertenencia a una nación. No era exclusivo para los descendientes de Abraham, como muchos pensaban. La fe no tenía fronteras. Cualquiera que creyera verdaderamente en Dios y en su poder podría encontrar un lugar en el reino de los cielos, sin importar su origen. Sus palabras fueron un golpe para muchos de nosotros.
nos dimos cuenta de que, mientras algunos pensaban que por ser parte del pueblo de Israel ya tenían asegurada su entrada al reino, Jesús estaba diciendo algo radicalmente diferente. No es el linaje lo que importa, sino la fe. Era un mensaje que rompía todas las barreras que nosotros mismos habíamos levantado. La fe, según Jesús, no estaba reservada solo para los judíos, sino que podía florecer incluso en los corazones de aquellos considerados forasteros, como este centurión. Y no solo era la fe lo que Jesús estaba elogiando, sino también la humildad con la que el centurión la expresaba. En lugar de exigir la presencia de Jesús, en lugar de pedir señales o milagros visibles, el centurión había creído con todo su ser que una simple palabra bastaba. Había entendido la verdadera naturaleza del poder y la autoridad de Jesús, algo que muchos de nosotros aún no habíamos captado del todo. Este momento cambió nuestra manera de ver la fe. No se trataba solo de ser testigos de milagros, se trataba de creer sin necesidad de ver, y eso es lo que Jesús quería que entendiéramos. La fe no depende de lo que podemos tocar o comprobar con nuestros ojos, sino de confiar plenamente en Dios, aun cuando no tengamos evidencias tangibles frente a nosotros. Este encuentro con el centurión no fue solo un milagro más, fue una enseñanza viva de lo que realmente significa tener fe. Jesús estaba mostrando que lo más importante no era quién eras ni de dónde venías, sino en quién confiabas. Y la fe del centurión, humilde y segura, quedó como un ejemplo para todos nosotros. Pero lo mejor estaba aún por venir. Ahora que Jesús había elogiado la fe del centurión, la sanación estaba a punto de suceder, y el milagro sería tan extraordinario como su enseñanza. El milagro de la sanación. Después de la increíble declaración de fe del centurión y la respuesta asombrada de Jesús, todos estábamos expectantes. El aire se sentía cargado de algo más grande que nosotros mismos, como si estuviéramos al borde de un milagro que desafiaría todo lo que creíamos posible. Jesús, quien ya había mostrado su disposición para ir a la casa del centurión, ahora iba a hacer algo aún más sorprendente. Sin moverse ni un solo paso más, sin necesidad de tocar al siervo enfermo o estar presente físicamente, miró al centurión y le dijo: «Ve, que se haga contigo conforme has creído». Con esas simples palabras, la historia cambió para siempre. No había necesidad de elaborados rituales, ni de grandes gestos. No hubo drama, ni espectáculo. Solo la palabra de Jesús, dicha con una calma absoluta, fue suficiente. El centurión aceptó esas palabras con la misma confianza que había mostrado desde el principio. No pidió más explicaciones, no dudó ni por un segundo. Con su fe inquebrantable, regresó a su casa, sabiendo en su corazón que su siervo estaba ya sano. Y así fue. Cuando el centurión llegó a su hogar, encontró que su siervo, quien había estado al borde de la muerte, estaba completamente sano. Nos enteramos después de que el milagro ocurrió en el mismo instante en que Jesús pronunció aquellas palabras. Lo que antes parecía imposible, ahora era una realidad. Un siervo paralizado y agonizante, sanado por el poder de la palabra de Jesús, a distancia, sin contacto físico, sin más que una declaración de fe. Este milagro no solo reafirmó el poder de Jesús para sanar, sino que también nos mostró algo aún más profundo: el poder de la fe. El centurión había creído
sin necesidad de pruebas visibles, que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, y esa fe fue recompensada de una manera extraordinaria. Jesús no solo sanó al siervo, sino que también nos dejó una enseñanza que cambiaría nuestras vidas. La verdadera fe no necesita pruebas tangibles, solo necesita creer en el poder de Dios. A medida que el centurión partía, yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. ¿Cuántas veces habíamos pedido señales o milagros visibles para confirmar nuestra fe? ¿Cuántas veces habíamos dudado porque no podíamos ver el poder de Dios manifestado de inmediato? Y sin embargo, aquí estaba este hombre, alguien ajeno a nuestra cultura y religión, demostrando que la fe verdadera no requiere ver para creer, solo necesita confiar. Este encuentro no fue solo acerca de una sanación física, fue una invitación para todos nosotros y para los que vendrían después a examinar la profundidad de nuestra propia fe. El centurión nos había dado una lección. La humildad y la confianza en el poder de Dios eran más importantes que cualquier título, posición o herencia religiosa. Jesús nos había mostrado que la fe genuina podía encontrarse en los lugares más inesperados y en las personas más improbables. Al final, el milagro no fue solo que un siervo fuera sanado a distancia. El verdadero milagro fue la revelación de lo que la fe puede lograr cuando confiamos plenamente en Dios, sin restricciones, sin condiciones. Este fue un momento que no solo cambió la vida del centurión y su siervo, sino que también nos transformó a todos los que fuimos testigos de ello. Y así, con el siervo sano y el centurión habiendo mostrado una fe extraordinaria, Jesús nos dejó con una reflexión poderosa. La fe no es cuestión de ver para creer, sino de creer para ver. Una verdad que resonaría para siempre en nuestros corazones. La fe es un misterio que trasciende nuestra comprensión humana. No se ve, no se toca, y sin embargo es capaz de mover montañas, cambiar vidas y abrir puertas donde antes solo había muros. En la historia del centurión y Jesús, aprendemos que la verdadera fe no depende de lo que nuestros ojos pueden ver o lo que nuestras manos pueden tocar, sino de una confianza profunda en el poder de Dios. El centurión nos enseñó que, aun sin pruebas visibles, la fe genuina tiene el poder de invocar milagros. Él no necesitó que Jesús entrara en su casa, ni siquiera que tocara a su siervo. Solo creyó, y ese simple acto de confianza desató la sanación. La fe no es un sentimiento pasajero, ni una idea abstracta. Es una fuerza viva, activa, que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Cuando creemos, no solo en lo que es posible, sino en lo que parece imposible, estamos abriendo espacio para que lo sobrenatural entre en nuestras vidas. El centurión no puso límites a su creencia en el poder de Jesús, y esa es la clave. La fe verdadera no pone condiciones, no busca pruebas, no demanda certezas humanas. La fe auténtica se entrega por completo, sin reservas, confiando en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos ni imaginar. Hay un poder inmenso en la fe. Es la clave que abre las puertas del cielo y permite que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Cuando tenemos fe, estamos participando en un acto de creación divina, permitiendo que lo imposible se haga realidad. La fe nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes,
a no dejarnos atrapar por lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino a confiar en lo que Dios está haciendo en lo invisible. La historia del centurión nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Tenemos una fe que confía en Dios incluso cuando las respuestas no son visibles? ¿O nuestra fe se tambalea ante la incertidumbre y la duda? Hoy, más que nunca, necesitamos una fe que rompa las barreras de lo ordinario, una fe que abrace lo extraordinario, que se aferre al poder infinito de Dios. Porque cuando creemos, de verdad, con todo nuestro ser, nada es imposible. La fe no es solo una creencia, es la llave que nos conecta al inmenso poder de Dios. Emanuel La Voz, tu canal. Shalom Adonai.